no, en la parte negrita, el botón negrito. Ahí se prendió. Don Hernán Calderón, el presidente de CONADECUS, que lo hemos tenido en otras veces, estuvo aquí para la discusión de los 700 MHz, que todo esto usted ya lo planteó, lo que llevó a tribunales. Exactamente. Desde esa época la presentación que se hizo, la presentación al juicio, ¿cómo se llama? Cuando discutimos, mi consulta es, cuando discutimos aquí, desde ahí ustedes presentaron hicieron esta presentación a la justicia. Sí. Nosotros siempre discutimos. Tiene la palabra. Disculpe, Presidenta. Muchas gracias a los diputados, saludarlos. Nosotros este caso nosotros iniciamos este caso cuando se inicia la licitación y en pleno proceso de licitación nosotros hicimos la demanda porque considerábamos que el máximo de espectro que había considerado la Corte Suprema en el año 2009 no se estaba respetando. Y en consecuencia lo que hicimos fue una consulta al Tribunal de Libre Competencia. El Tribunal de Libre Competencia rechazó la consulta. Fuimos en segunda oportunidad reclamando al Tribunal de Libre Competencia y nuevamente lo rechazó y dijo que el procedimiento debía ser contencioso. Y en consecuencia nuestro espíritu fue hacer una consulta, no fue hacer la demanda, pero el Tribunal de Libre Competencia nos arrastró a que teníamos que llevar adelante un procedimiento contencioso y hicimos la demanda. Posteriormente, después de un largo proceso en el Tribunal de Libre Competencia, el Tribunal de Libre Competencia no tocó el fondo del asunto, sino que lo que se discutió por parte de las empresas y el propio tribunal era que CONADECUS no tenía legitimación activa para poder hacer un tipo de demanda de este tipo. Y en consecuencia falló en esa línea y nos condenó en costas. Nosotros fuimos de reclamo ante la Corte Suprema. La Corte Suprema ordenó al Tribunal de Libre Competencia que tenía que pronunciarse por el fondo y que además sí CONADECUS tenía legitimación activa. Posteriormente, después de nuevamente un largo periodo de alegatos y antecedentes, el tribunal nuevamente falló en contra nuestra, nuevamente nos condenó en costas, ¿ah? Y se pronunció de que no estaba vigente el límite de los 60 MHz y que además los antecedentes nuestros no eran suficientes para configurar una acción anticompetitiva. Nosotros fuimos de reclamo a la Corte Suprema nuevamente. Y este es el fallo que tenemos hoy día. La Corte Suprema en este caso rectificó el fallo que dictó el Tribunal de Libre Competencia. Es por eso que a nosotros nos falta duda de que hoy día nuevamente se vaya al Tribunal de Libre Competencia para que pueda nuevamente rectificar lo que hizo la Corte Suprema. Desde nuestro punto de vista, eso no es lo adecuado. Los fallos de la Corte Suprema son definitivos y un tribunal que está bajo la tutela de la Corte Suprema no puede rectificar un fallo del Tribunal Mayor. Ese es nuestro predicamento ante esto. Y en consecuencia, nosotros tenemos hoy día una situación que creo que desde la subsecretaría se ha manifestado también con este congelamiento de la 3.5, viene a ratificar lo que nosotros hemos manifestado con anterioridad. Aquí hay espectro abandonado. Hay 30 que en un cuadro que dio la subsecretaria de BTR, en la banda AWS del año 2009 que se licitó, donde participaron 2 empresas y donde la propia Subtel alegó de que estaba el límite de los 60 MHz y por eso pudieron participar solamente 2 empresas, en ese tiempo BTR, Nextel, de los cuales uno obtuvo 60 MHz y el otro obtuvo 30. Bueno, al poco andar, una de estas empresas, BTR, abandonó la banda y se convirtió en operador móvil virtual y hoy día esos 30 MHz están abandonados, ni siquiera subutilizados, abandonados. Entonces, creo que la línea, lo que manifiesta la subsecretaria con respecto a la 3.5, se da en otras bandas también. La subutilización, donde no se ha desplegado la infraestructura, donde no se han utilizado y por lo tanto es justo de que un bien nacional de uso público
vuelva para que pueda ser utilizado eficientemente. Nosotros creemos que esa es la política que nosotros estamos promoviendo. Como consumidores queremos que haya competencia, no queremos que haya oligopolio como está designado. También tenemos la crítica a la licitación del 2013. Justamente fue un traje a la medida. Entonces, por eso nosotros creemos de que aquí Movistar, claro, Entel han incurrido en una conducta anticompetitiva al adjudicarse la banda 700 en el concurso público convocado por la Subtel del 2013, sin respetar el límite de los 60, dispuesto legal y previamente como máximo para cada operador de telefonía móvil. Movistar, Claro y Entel deberán desprenderse de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que adquirieron en ese concurso, quedando a su opción la elección de la banda que será enajenada. El fallo de la Corte Suprema así lo manifiesta. Ellos tendrán que determinar de qué banda se van a desprender esa cantidad que les exige la Corte Suprema. Subtel deberá velar por el oportuno y adecuado cumplimiento de las medidas anteriores. En el evento, esto es parte del fallo, estime necesaria la revisión del límite de 60 MHz, deberá iniciar un proceso de consulta ante el Tribunal de Libre Competencia. Si no, deberá hacer que se cumpla ese límite. Si no lo hace, tiene que cumplir con el límite. Bueno, yo quiero darle la palabra. Aquí me acompaña Óscar Cabello, ingeniero eléctrico, integrante de la Comisión de Telecomunicaciones del Colegio de Ingenieros. También me acompaña Israel Madler, quien también es un especialista en el tema, pero que además es economista y además integrante del COSOC de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y también deja ser presente que aquí hubieron dos personas que fueron los que llevaron adelante la causa en los tribunales. Mario Bravo, ex Fiscalía Nacional Económica, Cristian Reyes, ex Fiscalía Nacional Económica, dos abogados de la Fiscalía Nacional Económica, que fueron los que llevaron adelante este juicio. Entonces yo quiero dejarles para que Óscar Cabello haga la presentación final de toda la historia de un poco lo que pasó. Gracias. Gracias, don Hernán. Tiene la palabra don Óscar Cabello, que además ha sido invitado, sugerida su invitación también por el diputado René Manuel García, que nos ha pedido que usted esté aquí presente. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera contar un poco entonces la historia del caso, porque este caso fue a veces poco comprendido y ahora último también el fallo también ha sido poco entendido por la opinión pública, porque lamentablemente había una campaña de prensa muy fuerte. Nosotros hemos tenido poca audiencia, aunque es un fallo que no se puede discutir, pero es bueno interesarse de la historia y ver un poco, sacar lecciones para el futuro, especialmente para esta Comisión de Obras Públicas. El espectro, como dijo la subsecretaria, yo lo quiero graficar acá porque es una cosa que a veces no cuesta imaginársela, no existe, es un concepto matemático, son vibraciones distintas que están en el vacío, en el éter según algunos, ¿ya? Y aquí hay una representación gráfica de una cosa, de un fenómeno físico, que es la propagación. Entonces tenemos aquí abajo, por ejemplo, la famosa radio, la radiodifusión AM, las antiguas radios que escuchábamos todos nosotros. Esas son frecuencias bajas que están entre 540 y 1600 kHz. Si seguimos subiendo en el espectro, esto sigue para allá, pero aquí gráficamente lo colocamos acá. Viene la onda corta. La onda corta ya se usa muy poco, pero la usan, por ejemplo, los radioaficionados. Tienen la famosa banda de 40 metros, que es una banda muy útil en caso de emergencia, pero cuando todo falla, esa banda tiene propagación a grandes distancias. Con poco tráfico, sí, o sea, no son grandes caudales de tráfico. Después, si seguimos subiendo, sobre 30 MHz, aparecemos acá, y vienen los canales de televisión, ¿ya? Aquí está el canal 2 al 6, aquí está la radio FM, los canales 7 al 13. Si seguimos subiendo, pasamos al rango siguiente, que es el rango UHF, y aquí está, este es como el centro de la ciudad. Aquí está toda la actividad, antiguamente era abajo, pero hoy día la actividad está aquí. Es como el centro que se mudó del centro de Santiago a Providencia. Aquí están, por ejemplo, los canales UHF, que quedan, hay varios, y aquí están las bandas de telefonía móvil, que hay varias bandas de telefonía móvil. Entonces, la telefonía móvil se inició en el rango 850, después saltó al rango 1800, después al rango 2100, después al 2600 y ahora 700 que está acá. Esas son las bandas que están hoy día en servicio, autorizadas en el país. Si seguimos más arriba, vamos a encontrar enlaces de microondas, satelitales, y si seguimos mucho más arriba, llegamos a la luz visible, que es la que todos
todos vemos. Pero este es el espectro radioeléctrico en pocas palabras. Es un concepto matemático, abstracto, pero que está gráficamente representado ahí. Y es un bien escaso porque no hay muchas frecuencias. Siempre se están desarrollando una frecuencia, pero instantáneamente, si lo veo hoy día, no hay para todos los que quisieran tener frecuencia. Entonces, la ley se pone en ese caso y lo asigna por concurso público. Entonces, el espectro, como dije, es un recurso natural y escaso, administrado por Subtel, como bien se dijo anteriormente, y Subtel tiene que hacerlo de dos maneras, de acuerdo a las leyes. Primero, de manera eficiente, para que alcance y rinda lo más que se pueda, y segundo, de acuerdo al decreto ley 211, que es la ley que estimula y protege la libre competencia. Desde el 89 se han adjudicado 5 bandas, que son 850, 1900, 2100, 2006 y además la banda 700. Y además hay una banda chiquitita que realmente se nos olvida, que es la banda de 900 MHz, que la vamos a comentar después, que esa banda era de telefonía inalámbrica y alguna vez se convirtió en telefonía móvil. Esta banda es rara porque no está en otros países, está en algunos países de Latinoamérica, pero no es muy internacional. En Europa sí que se usa bastante esta banda. Y estas bandas están hoy día en manos de 5 operadores, que tienen redes propias, que tienen antenas, torres, fierros, alambres, ya, que son Claro, Entel, Movistar, WOM y BTR. Este cuadro es parecido al que mostró la subsecretaria recién, pero resume el espectro por compañías, por banda, y ustedes ven aquí lo que decía ella, que Entel tiene 150. Ella dijo 50 porque está tomando en cuenta además los 100 MHz de la banda de 3500, que nosotros aquí en este gráfico no hemos tomado, esa es la única diferencia. Pero Entel tiene 150, Movistar y Claro 115, BTR tiene 30 MHz, que como dijo Hernán, no están siendo utilizados, pero están legalmente asignados, y WOM tiene 60. Eso suma 470 y ahí están las distribuciones porcentuales respecto de telefonía móvil. ¿Ya? La gran pregunta, ¿el espectro se está usando en forma eficiente en el país? Nosotros pensamos que la evidencia que hay en el expediente, porque el expediente tiene varios miles de páginas del caso 700, indica que no, y hay mucha información que indica que no, que estamos siendo un poco ineficientes. Pero veamos un par de datos más. La AT&T en Estados Unidos tiene 145 millones de clientes, y entendemos que dispone solo de 115, 120, tampoco raro el número, pero 115, 120 MHz. Eso significa que AT&T logra 1,2 millones de clientes, de usuarios, por cada MHz de espectro. En Chile, en cambio, y pongo Entel solo como ejemplo, pero la situación es parecida a las demás compañías, tiene 7,2 millones de usuarios y tiene 150 MHz, o sea, tiene más espectro que AT&T, y eso le da solamente 51.000 clientes por MHz. O sea, estamos en materia de eficiencia muy bajo. Comparemos Perú, no nos miremos a Estados Unidos. Perú es un mercado bastante competitivo, un país probablemente parecido a Chile, y ellos logran en el país 99.000 usuarios por cada megahertz, ¿ya? Que es mucho más que los 53.000 que logramos nosotros aquí en Chile antes del fallo de la Suprema. Entonces, algo no están dando bien, o sea, efectivamente el espectro no parece estar siendo usado en forma eficiente. Ahora, ¿cómo parte esta licitación? A fin de 2013 el gobierno llama a concurso público para la banda 700, y había ya 5 operadores con redes propias, los que ya cité, más 4 móviles virtuales, que son operadores que no tienen espectro propio, sino que lo arriendan capacidad a las compañías establecidas. Ahora, Entel, Claro y Movistar en ese entonces tenían el 98% del mercado. Hoy día ha mejorado un poco por la entrada de WOM, que WOM en ese momento estaba prácticamente muerta, era Nextel, ¿ya? Y el resto, todos los operadores nuevos, en esa época Nextel, BTR, los móviles virtuales, llegaban al 2%. Ahora, las bases tenían un problema, y es que contemplaron solamente 3 cupos, o sea, había cupo para 3 nuevos operadores y exigencias tan altas que era muy difícil que un nuevo operador, por ejemplo China Mobile o Verizon de Estados Unidos, pudiera interesarse en entrar al país, porque eran exigencias que un operador nuevo difícilmente iba a cumplir. ¿Ya? Entonces, las bases tampoco contemplaban el famoso límite de 60 MHz que había establecido la Corte Suprema en 2009, ya vamos a hablar del límite, ¿ya? Ahora, diversos expertos levantaron voces de alarma y sugirieron cambios a Subtel, vamos a ver después las declaraciones, para que el concurso fuese más competitivo. Pero Subtel desestimó estos cambios. Ahora, tenía razón Subtel en algunas cosas, yo no quiero hacer una crítica aquí a la administración de esa época, porque ¿qué es lo que dijo Subtel? Mire, la evidencia práctica demuestra que en Chile solamente caben 3 operadores, ¿ya? Y efectivamente en esa época había 3 operadores, Nextel y BTR estaban prácticamente muertos, y además, Subtel estimaba que las contraprestaciones eran un buen medio para obligar a los operadores a cubrir zonas rurales. O sea, si usted quiere espectro en Santiago, coloque una estación base de Coyhaique a la cordillera, ¿ya? No quiero entrar en este tema porque es un tema discutible también, pero esa fue la realidad y el motivo que argumentó Subtel. Bueno,
Aquí quiero entrar, por ejemplo, a don Andrés Gómez Lobo, que ustedes lo conocen, es un destacado economista, es un experto en libre competencia. En ese momento él era, 2013, era asesor de la candidata Michelle Bachelet, y declaró que en esa época una cosa que complicaba que se estaba haciendo era adelantar la licitación de 700 y que en lugar de ello debió haber sido en consulta al Tribunal de Libre Competencia para darle más garantía a los operadores que querían entrar al mercado, ¿ya? Esto consta en entrevista del diario El Pulso del día 6 de noviembre de 2013. Posteriormente, don Andrés Gómez Lobo asume como ministro y cambió de postura, ¿ya? Ustedes lo conocen, saben lo que pasó, ¿ya? Don Eduardo Vitrán, distinguido académico, que también en ese momento era magíster era director del magíster en regulación económica de la Adolfo Ibáñez, señaló algo más duro. Dijo que exigir inversión en zonas rurales, estas contraprestaciones, hacía que el concurso estuviera hecho para que la concesión se la adjudiquen las empresas grandes, ¿ya? Y que con esa licitación, que era apresurada, se estaba entregando el filete, así dijo, el filete del espectro se le está pasando a las 3 compañías dominantes. Esto lo dijo en el diario Estrategia del 23 de diciembre y en la segunda el 19 de noviembre de 2013. Y hubo otras voces más. El mismo Colegio de Ingenieros le dijo privadamente, informalmente a usted que era bueno revisar eso. Pero bueno, no se revisó. ¿Cómo nacen los límites? Porque hoy día la prensa ha reproducido declaraciones de personas que dicen que la Corte Suprema no puede fijar límites, ¿ya? Y yo quiero decir una cosa, aquí la Corte no ha fijado ningún límite. El límite fue propuesto en instancias jurisdiccionales que son legítimas, que nacen al amparo del decreto de ley 211 por organismos técnicos. Entonces, esto nace en el año 2000 para telefonía fija, ¿ya? Después de una discusión en la que participó Subtel y varios operadores interesados en entrar a la telefonía fija inalámbrica de esa época, la famosa banda 3500, la comisión resolutiva dijo, mire, ¿sabe qué más? Establezcamos este límite de 100 MHz, propuesto por las compañías y aceptado por la autoridad técnica para que nadie acapare mucho espectro, insisto, en telefonía fija inalámbrica, no estamos hablando de móvil. Y el año 2005 se crea este límite de 60 para telefonía móvil. Y aquí hay una cosa que es anecdótica. Se crea en el año 2005 porque se estudió en el tribunal la fusión de Belsaus con Telefónica, que eran 2 compañías que se estaban juntando en todo el mundo. Entonces Telefónica, en un acto que es muy lógico, fue en consulta al tribunal y dijo, oiga, tribunal, ¿esta fusión es riesgosa o no? Y el tribunal dijo, mire, hizo la consulta, participó todo el mundo, Subtel, las compañías afectadas, y el tribunal dijo, mire, en realidad no la puedo detener, pero hay que tomar medidas preventivas, porque el mercado se va a concentrar de 4 operadores grandes a 3. Y una de las medidas que tomó fue esta, 60 MHz de espectro, medida que había sido propuesta por Entel en la época. O sea, este límite que hoy día todo el mundo dice de dónde salió, lo propuso Entel Chile, ¿ya? Ahora, posteriormente viene la licitación del año 2009, cuando sale el espectro AWS, y en ese momento, entonces, la Subtel propone mantener este límite, ¿ya? Y el Tribunal de Libre Competencia dijo que no, el mercado había cambiado, no valía la pena mantenerlo, pero Subtel insistió y ahí fue la Corte Suprema en un proceso no contencioso y Subtel con la Fiscalía le dijeron a la Suprema que era importante que hubiera una cierta homogeneidad en la cantidad de espectro que tenía cada operador para no desequilibrar la competencia, ¿ya? Y para evitar el acaparamiento. ¿Ya? Es una medida de protección, es una medida arbitraria, es cierto, perdón, pero es indispensable para proteger la libre competencia. Y sobre esa base la Corte Suprema dijo, no señores, el límite se repone, el que había anulado el tribunal, y se mantiene para los actuales y potenciales entrantes a este mercado y para las bandas actualmente disponibles, ¿ya? Ahora, aquí hay una cosa que es bien importante, porque se ha dicho que el límite está rígido, que se fijó. No, este límite es modificable, pero no lo puede hacer directamente Subtel, sino que hay que hacerlo por medio de una consulta al Tribunal de Competencia. Bueno, el año 2013, comienzo 2014 ya, solamente se presentan Entel, Movistar y Claro. No llegó ninguna empresa más interesada en participar en 700 MHz. Ello entonces motivó a Conadecu a hacer la consulta que decía Hernán, ¿ya? En el 2014, para que las bases fuesen mejoradas en un proceso no contencioso, un proceso en que podía participar Subtel, operadores, personas, etcétera, ¿ya? Pero el tribunal dijo 2 veces que por el tipo de antecedentes que se estaban presentando, el caso solo podía resolverse mediante una demanda o un procedimiento contencioso que es bastante más complejo, ¿ya? Bueno, Conadecu dijo entonces voy a demandar a los operadores que estaban acaparando espectro y pidió la nulidad del concurso. Ahí se inicia este largo juicio, ¿ya? Y luego de 1 año y medio el tribunal desestima la demanda de Conadecu porque considera que una asociación de consumidores
no tenía legitimación activa en este tema, ¿ya? O sea, usted no tiene velas en este tierra, usted no es operador, usted no es nadie, no es regulador, no es nadie, ¿ya? Y cosa curiosa, lo destaco, la condenó en costas, siendo que el mismo tribunal le había dicho, señor, demande, ¿ya? Bueno, Conadeco apeló a la Corte Suprema y esta entonces dijo que sí, que estaban los consumidores de por medio, que son los que pagan las cuentas, en consecuencia había legitimación, ¿ya? El tribunal entonces resuelve, entra en el fondo del asunto y finalmente falla, después de 4 meses más o menos, pero ahora por motivos de fondo. O sea, dijo, señores, la libre competencia no está amenazada, ¿ya? Esta licitación no produjo ningún problema, ninguna amenaza, y vuelve a condenar en costas a Conadeco, lo que en opinión nuestra era bastante difícil de justificar. Bueno, entonces, Conadeco recurre a la Corte Suprema y esta tiene la causa 1 año y medio, era una causa compleja, no podemos negarlo, y pidió 2 informes a Subtel que fueron muy importantes por la información que ahí aportó Subtel, y el 25 de junio entonces resolvió que Conadeco tenía razón y revirtió la sentencia. Ahora, fue un fallo estrecho, no lo podemos negarlo, fue un fallo de 3 votos, tiene 2 votos de minoría que son importantes, y la sentencia en todo caso reconoce que el límite estaba legalmente vigente y que Subtel o los operadores, cualquiera de los dos, debió haber ido al tribunal a proponer un aumento del límite diciendo, señores, hay más espectro, subamos el límite a 90, a 100 o a lo que hubiera técnicamente correspondido. Y esto habría que haberlo hecho antes de licitar la banda de 700. Ahora, una cosa también importante, el fallo no estableció multa, Conadeco las había pedido, pero no estableció multa porque consideró que en este actuar no eran exclusivamente culpables las compañías operadoras, sino que también era culpable el Estado, y lo dijo expresamente, y es bien interesante leerlos considerando, no la resolución. Dice que Subtel, la Fiscalía, el Tribunal cometieron errores en este proceso y en consecuencia, como también tenía parte de la responsabilidad, exculpó del pago de multa a las compañías telefónicas. Ahora, aquí hay una cosa que nosotros quisiéramos resaltar. Pocas veces se ha hecho, y tal vez sea la primera vez que la Corte Suprema considera un problema que es muy grave y que está muy detrás de esto, que es la captura del regulador, ¿ya? Cuando las grandes empresas tienen influencia en el Estado. Y aquí nosotros hemos sido enfáticos, eso lo dijimos en la causa. Esto no necesariamente es corrupción, ¿ya? No, la captura también se produce cuando hay una influencia, cuando el funcionario público cree que el mercado es para actores grandes y no acepta o no facilita el ingreso de operadores pequeños. Entonces, este es un problema muy importante, especialmente para esta Cámara de Diputados. Bueno, tampoco fijó el pago de costas a Conadeco, ¿ya? ¿No? Entonces, Conadeco no recibió ningún beneficio económico. Podría haberlo pedido después, pero no se estimó inconveniente. Y así que, en definitiva, el equipo profesional que trabajó para Conadeco lo hizo en forma ad honorem. Veamos algunas reacciones. Bueno, Subtel valoró el fallo, como bien dijo la subsecretaria, porque refuerza la postura respecto del congelamiento de la banda de 3.500 o 3,5 GHz, que se había decidido pocos días antes. Esta banda, como bien se dijo, es indispensable para que haya futuros de telefonía de quinta generación, 5G, en el país, pero algunos operadores, como ustedes ya bien saben, han manifestado una oposición. Hoy día hubo ya recursos judiciales reales, que son recursos de protección, y las compañías, además, las 3 compañías afectadas por el fallo 700 han señalado que, a través de la prensa, que es un fallo injusto, que es erróneo y que vulnera la seguridad jurídica en nuestro país, ¿ya? Ha corrido mucha información de prensa que nosotros entendemos, parece que viene de las mismas compañías, que han dicho, mire, el gobierno parece que nos va a subir el límite y nos va a dejar igual que antes. Entonces, pero nosotros entendemos que son rumores, o sea, sabemos que esas son cosas que no siempre hay mucha noticia como fake news, estas noticias falsas que están tan de moda en la actualidad. Bueno. Hubo una el día domingo que nos llamó mucho la atención. Esta es una nota del domingo, del 15 de julio, en que decía que más allá de estas medidas, ¿no es cierto?, es que se podía, a través del Tribunal de Libre Competencia, revertir estos fallos. Por lo menos nosotros sabemos que los fallos de los tribunales no se pueden revertir con un tribunal inferior, ¿ya? Nos llamó mucho la atención de eso, incluso Hernán mandó una carta que todavía no publica el Mercurio, espero que la publique, ¿ya? Porque es raro eso. Bueno, conclusiones. Estas palabras salen de un comunicado que emitió Conadeco la semana pasada y las vamos a repetir. Que, primero, la protección y defensa de la libre competencia es un pilar fundamental del ordenamiento constitucional y legal del país, ¿ya? Y cuando uno lee el fallo, porque mucha gente opinaba acá, pero no han leído el fallo, cuando uno lee el fallo se da cuenta que los que vulneraron el ordenamiento legal y los que vulneraron la certeza jurídica, cuando no respetaron los límites, ¿ya?, fueron las empresas demandadas y no la Corte Suprema, ¿ya?, que con su fallo solamente restableció el imperio de la ley.
Y efectivamente estas compañías, y no es primera vez que lo hacen, han dificultado la entrada de competidores y han perjudicado a los consumidores con servicios más caros y de menor calidad que los que habrían imperado en un mercado más competitivo. Es notorio, cuando desaparece el Sauce en Chile y quedan 3 actores, el mercado se empieza a debilitar en términos de precio y de calidad, eso se puede demostrar. Ahora, las empresas demandadas han señalado que este fallo va a desincentivar las inversiones en el sector. Nosotros pensamos que si estas compañías optan por no invertir, cosas que esperamos que no ocurra, en un mercado abierto, bueno, van a llegar otros operadores a invertir. Hay muchos operadores más en el mundo, ¿ya? Y hay muchos que les gustaría entrar a Chile. Ahora, Conadeco también confía en que la Subtel va a hacer cumplir el fallo, conforme a lo cual, Claro, Movistar y Entel tienen que desprenderse de 20 MHz las dos primeras, Claro y Movistar, y 30 MHz la tercera, quedando con 95 cada una de las dos primeras y 120 la tercera, tal como lo mostró recientemente la subsecretaria. Ahora, luego Subtel efectivamente tiene una potestad muy importante, y en eso la Corte Suprema le da un tirón de orejas a Subtel, pero le dice, señor, usted la autoridad técnica, usted arregle este problema. Le dice, mire, si el límite hay que revisarlo, revíselo, o sea, pide información, haga los estudios del caso y vaya en consulta al tribunal para ver cuánto hay que subir este límite, ¿ya? Y eso hay que hacerlo mediante estudios técnicos, que Subtel es la autoridad con facultades para eso. Ahora, Conadecus piensa que una adecuada implementación de este fallo va a generar más disponibilidad de espectro, aparte del espectro de los 70 que se van a recuperar, hay otras bandas que están ahí dormidas o sin uso. Eso va a facilitar el ingreso de, ojalá, un nuevo operador al mercado, más competencia, menores precios y mejores servicios. Y aquí hay una cosa muy importante, aunque no llegue un nuevo operador, ¿ya?, el que la puerta esté abierta, que potencialmente pueda haber un nuevo operador, es muy importante. Conadeco también confía en que Subtel va a considerar estos criterios para las bases del 5G, que como nos alegra mucho que la subsecretaria haya dicho que va a ir en consulta al tribunal, es lo que corresponde. Y también queremos decir una cosa que es importante, Conadecus concuerda con las medidas que anunció la Subtel antes del fallo para preparar el despeje de la banda de 3500, ya que ese organismo es por ley el encargado de administrar el espectro radioeléctrico de manera eficiente y en resguardo de libre competencia, tal como lo confirmó la Corte Suprema. Y una última conclusión o comentario, ¿ya?, es que, ya que estamos en esta comisión que es de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, queremos señalar que hay un proyecto en curso en esta Cámara que tiene el boletín número 10.342-15, que pretende, entendemos, reservar para el Estado por ley un segmento que aún existe en la banda 700. La banda 700, cuando fue creada por Subtel en el año 2012-2013, creó 4 espacios. Se licitaron 3, pero quedó uno guardado pensando, y en eso fue aceptada la decisión de Subtel de la época, pensando en un posible cuarto operador a futuro. Después, la administración siguiente emitió una resolución exenta que declaró que ese espectro se reservaba para el Estado para fines de emergencia. Ahora, como una resolución exenta tiene poco peso, ¿ya?, parece que alguien impulsó un proyecto que está aquí en el Congreso que dice, no, hagámoslo por ley. A nosotros nos parece que esa reserva por ley lo que va a hacer es que va a quitar competencia. ¿Por qué? Porque la banda 700 tiene una gracia. Hay mucho terminal ya en el mundo. En cambio, hay otras bandas disponibles para el Estado para servicios de emergencia. Entonces, nosotros les quisiéramos pedir que ustedes revisen eso. Esa es la presentación, señora presidenta. Muchas gracias, don Hernán, don Óscar. La verdad es que para nosotros, subsecretaria, era súper importante que usted nos venga a contar. Ha salido mucha noticia de este tema. Queríamos tener claridad. Los que estábamos en el 2014 aquí